Y bien, vamos a por el segundo capítulo del libro, esto marcha, eh, en el cual vamos a presentar una de las categorías que son absolutamente fundamentales para entender algo en todo esto de la estética, para entenderlo y para no liaros en peleas más o menos estériles. Se trata del principio de la autoorganización, la categoría, mejor dicho, de la autoorganización. Una categoría es una herramienta, hablaremos más tarde en el libro sobre las categorías, que nos permite aprender, captar la realidad de un modo y no de otro. Es una especie de filtro, es una especie de, de herramienta que permite que efectivamente tengamos acceso a aspectos de la realidad que de otra forma nos perderíamos. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que los lenguajes artísticos son ejemplos, son instancias de autoorganización. ¿En qué sentido? Pues en el sentido que le ha dado precisamente algunos de los desarrollos últimos de la biología, por eso es una introducción para biólogos, pero que está presente en la literatura y en el pensamiento estético desde muy antiguo. A ver, ¿cómo os lo explicaría para que lo pillarais? Pues sí, mira, por ejemplo, hace años viajando me encontré con un camionero, la carretera nos cruzamos, y un camionero que había escrito en el frente de su camión un lema que a él le parecía como iluminador, y el lema que llevaba el hombrecillo arriba era yo a lo mío. Y me pareció un buen ejemplo de lo que Maturana y Varela, dos biólogos chilenos de los años 70, llamaron la autopoiesis, que es un palabra que se introduce en el capítulo que estamos tratando. Autopoiesis en griego significaría la autoproducción, la autofabricación. Con ello, Maturana y Varela, los biólogos, querían enfatizar que sujetos, los elementos orgánicos, desde conjuntos celulares hasta individuos o ecosistemas, de alguna manera producen aquello que son. Esto es muy obvio, es decir, el camionero iba a lo suyo y yo iba a lo mío y cada cual de alguna manera estipulamos cómo vamos a trabajar y tal. Pero claro, el camionero iba a lo suyo con el camión concreto que tenía. Tenía que conocer su camión, tenía que tenerlo a punto y tenía que, bueno, pues no meterle demasiado machaque si no quería reventarlo. Tenía unas limitaciones, por así decir, de lo que de nuevo los griegos llamarían de técnica, ¿no? A su vez, tampoco era enteramente cierto que él fuera del todo a lo suyo, evidentemente. Tendría alguien que le habría contratado para llevar cebollas desde un sitio hasta otro y allí mismo intentaría captar otro cliente que le diera otra cosa para transportar. Pero vamos, dentro de eso iba a lo suyo, no se metía con nadie, paraba cuando le daba la gana, efectivamente. Entonces ahí vamos viendo cómo el camionero y los lenguajes artísticos comparten esta especie de capacidad de autoproducirse, de hacer aquello que tienen que hacer, pero de hacerlo, como diría Frank Sinatra, a su manera. Y ese a su manera implica siempre negociar, cooperar, eventualmente entrar en conflicto con el medio. Esto explica las dos grandes, por así decir, ramas del pensamiento estético que todavía han llegado hasta nosotros, ¿no? Hay una rama más sociologista que sería partidaria de interpretar los lenguajes artísticos como algo determinado enteramente por la sociedad, por los valores, por las presiones del mercado, etcétera, etcétera. Y sin duda algo de razón tienen. Pero por otro lado había otro bando de gente, de teóricos que defenderían que los artistas son una especie de espíritus puros, encerrados, como el camionero, encerrados en su cabina, que van a lo suyo y que contra viento y marea producen cosas que a veces incluso les producen pues contratiempos o condenas o censuras o la muerte o lo que sea. Bien, estos dos principios, el de la determinación por el entorno y el de la capacidad de autoproducirse, se combinan exactamente en lo que llamamos autoorganización. Entenderemos por autoorganización entonces el proceso en el cual un lenguaje, en este caso artístico, especifica cómo se va a autoproducir y lo va a hacer en dos planos, lo veremos en el capítulo, en un plano repertorial y en un plano disposicional, es decir, cada camionero especifica cuál es su necesidad, cuál es su repertorio, cuál es su orden y especifica cuáles son sus salidas de tono, es decir, en qué sentido va a introducir variaciones disposicionales, paradas que no estaban previstas, recoger autostopistas, tomarse unos días libres entre un porte y otro, ¿verdad? Entonces tendremos una autopoiesis repertorial, que tendrá que ver con el orden del lenguaje que esté manejando el artista o el camionero en cuestión, una autopoiesis disposicional, que tendrá que ver con las variaciones que también introduzca autónomamente
el lenguaje o el sujeto que esté manejándolo, y a su vez eso inevitablemente aterrizará y se tramará en un paisaje junto con otros tantos camioneros, artistas, lenguajes, etcétera, etcétera. Así de simple. Pero es importante que entendamos que no hay ninguna especie de mano oculta, sea la del mercado, sea la de las ideologías, o sea la de la, vamos, inefablemente del artista, sino que es un proceso complejo de trabazón, y que ese proceso complejo de trabazón genera precisamente procesos, puede generar procesos autoorganizados. A nosotros son los que nos interesan, porque de hecho nosotros mismos, como el camionero, somos también susceptibles de autoorganizarnos, como sujetos, como inteligencias, pero también como sociedades. Y sin duda alguna, a no ser que tengamos una natural tendencia a ser lacayos, todos y todas aspiramos a ser capaces de autoorganizarnos. Y la autoorganización, y de eso va este capítulo, tiene un campo de exploración absolutamente privilegiado en el ámbito de lo artístico. El arte, por tanto, será relevante no porque nos dé una pátina de culturilla o porque aumente nuestro estatus social y tal, también, sino que puede ser especialmente relevante porque nos ofrece, por así decir, prototipos, modelos de autoorganización. ¿En qué medida priorizamos el orden o priorizamos la variación? ¿En qué medida somos más o menos flexibles a la entrada de otros agentes y de otros procesos? ¿Cómo tramamos todo eso? Eso es lo que vemos una y otra vez en todas las obras de arte. Y eso es lo que de alguna manera es una de las muchas cosas que de alguna manera vamos a empezar a aprender a ver pues con este libro y con todo lo demás que leáis sobre teoría estética. Y ahí lo dejo.